Buenas tardes, bienvenidos a Atlántico Noticias. Es jueves 14 de enero y ha pasado más de un año desde el primer caso diagnosticado de COVID-19 en China y ese es el tiempo que hemos tenido que esperar para ver esta imagen. Es la llegada a Wuhan de la misión de la Organización Mundial de la Salud que va a investigar el origen de la pandemia. Como ven, los científicos han podido comprobar nada más aterrizar las rigurosas medidas que se aplican a todos los viajeros extranjeros. Fueron recibidos por personal vestido con equipos de protección y sometidos de inmediato a una PCR. La llegada de los expertos internacionales de la OMS se ha producido el mismo día que el gobierno chino ha anunciado la primera muerte por coronavirus en el país en 8 meses. Miguel Vega. Sí, también lo hacen en pleno repunte de contagios en el gigante asiático. China notifica en las últimas 24 horas 138 nuevos positivos. Esto ha obligado al gobierno a decretar el confinamiento de 3 grandes ciudades cerca de Pekín. Pero también preocupa y mucho la situación en nuestro país. Cifra récord de contagios en las últimas 24 horas. Superamos los 38.000 nuevos positivos, pero también rozamos una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad asegura que son datos preocupantes, pero que lo peor está por llegar. La situación en nuestro país es muy preocupante. Hay un alza importante de casos. La incidencia acumulada ha crecido a 492,88 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y como saben, llevamos desde el jueves pasado muy pendientes de la situación del ferry de Fred Olsen. Vamos a ver en directo la imagen que nos llega desde el muelle de Agaete. En las últimas horas habían conseguido aproximar el barco al propio puerto y también que dejase de estar tan escorado. Pues bien, hace solo unos minutos, aprovechando la pleamar, la marea alta, se ha iniciado la operación del desembarque de vehículos y hoy por fin podemos ver cómo los vehículos están saliendo del ferry. Enseguida volvemos hasta este punto de directo con nuestra compañera María Mendoza. Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado el impeachment contra el presidente Donald Trump. Ningún presidente había sido censurado con tantos votos de su propio partido. Además, es el primero en la historia del país en ser censurado 2 veces. Iciar Pérez, la decisión de la Cámara abre la vía a la apertura de un juicio político en el Senado. ¿Cómo ha reaccionado Trump? Así es, Eva, pues ha declarado a través del Twitter de la Casa Blanca pidiendo que no haya más violencia de cara a una transición pacífica y ordenada de poder, pero ha evitado hablar de impeachment. Recordamos, sus cuentas de Twitter y Facebook continúan bloqueadas y a este bloqueo se ha sumado YouTube por considerar que los contenidos del todavía presidente incitan a la violencia y al odio. Quiero ser muy claro, condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. Otra situación inédita en Estados Unidos la encontramos en las últimas horas, precisamente en el Capitolio. Ha sido tomado literalmente por los militares antes del impeachment a Trump. Una imagen propia de una película americana. Cientos de soldados de la Guardia Nacional se encuentran repartidos tanto en el interior como en el exterior, desde donde incluso han llegado a transportar fusiles de combate. Aseguran que es para garantizar la seguridad. Y en Italia veremos cómo ha comenzado un macrojuicio contra la mafia calabresa. El juicio se desarrolla en un aula búnker construida para este fin. Se trata de la vista más importante contra una organización mafiosa desde los años 80. Hay más de 300 imputados, entre los que además de capos criminales y sicarios hay empresarios, policías y políticos. Y tras el paso de Filomena, gran parte de la península ha quedado cubierta de nieve, una estampa inédita, sobre todo en zonas como Madrid. Pero sin duda la mejor manera de hacernos una idea del alcance es a través de esta fotografía aérea que ha difundido la Agencia Espacial Europea. En esta imagen de satélite se aprecia perfectamente cómo toda la extensión ha quedado cubierta de nieve. Parece realizada en blanco y negro, pero se trata de una foto en color. Empezamos Atlántico Noticias en Gran Canaria y seguimos muy pendientes del ferry de Fred Olsen. Los trabajos en estos últimos minutos se han centrado en rescatar a los vehículos que se encontraban desde el jueves pasado en la bodega del barco. María Mendoza, ¿cuál es la última hora?
Ya ha comenzado esa operación de descarga del Ventago Express. Hace solo unos minutos veíamos cómo movían el barco para engancharlo a las plataformas de salidas de vehículos de este muelle de Agaete. Se ha enganchado a 2 de las 3 rampas de salida para no utilizar la de babor, que es precisamente el patín que está dañado. Comenzaba entonces, como decimos, la descarga de todos los vehículos, esa descarga que estamos siguiendo en directo en Atlántico Noticias, en Televisión Canaria. Son en total 27 coches y 9 camiones. Ya han salido unos 4 camiones, el primero uno de 30 toneladas de peso. También están fuera prácticamente ya todos los coches, aunque la operación podría demorarse un ratito más, unos minutos más, dependiendo de cómo se comporte el barco al mover los diferentes pesos dentro de la bodega a medida que va teniendo lugar la descarga. Se irá comprobando poco a poco que el barco mantiene la flotabilidad y la estabilidad para continuar con la descarga de esos camiones que aún quedan en el interior de la bodega, como decimos. Será ya mañana, según nos confirman desde Fred Olsen, según nos confirma el director de flota de Fred Olsen, Juan Ignacio Liaño, cuando se entregarán los vehículos a los propietarios. Gracias, María. Y hablamos ahora de la actualización de los datos de la pandemia en nuestro país. Récord de contagios y sube la incidencia acumulada. Miguel Vega. Sí, rozamos los 500 casos por cada 100.000 habitantes y récord de contagios con más de 38.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Tendencia ascendente que se repite en todas las comunidades autónomas después de las Navidades. En concreto, en Canarias, esa tendencia se repite. Notificamos más de 371 nuevos positivos en las últimas 24 horas y la incidencia acumulada en las islas se sitúa en 150 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que es una tendencia esperada después de las Navidades, que son datos muy preocupantes, pero que lo peor está por llegar. Eso sí, por el momento se descarta por completo el confinamiento de los ciudadanos. La situación en nuestro país es muy preocupante. Hay un alza importante de casos. Vamos a afrontar unas semanas de crecimiento de casos, de crecimiento de hospitalizaciones y, por tanto, hemos de actuar conforme al marco de actuación que nos dimos para combatir con éxito la segunda ola. El incremento de casos de la COVID-19 ha generado una situación preocupante en los hospitales descontrolados por la pandemia, por lo que si no se toman medidas urgentes habrá que priorizar la atención a enfermos. Vamos a hablar con David de la Rosa, es neumólogo en Barcelona. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es realmente la situación en estos momentos? Bueno, pues realmente en estas últimas semanas, 2 semanas, sobre todo desde el fin de semana para acá, hemos visto un aumento del número de pacientes que vienen a urgencias y, por lo tanto, también del número de ingresos hospitalarios. Y con el problema más grave es el de las camas de utilización en cuidados intensivos que están casi al tope, lo cual está empezando que, por ejemplo, en mi hospital estén empezando a plantearse tener que anular algunas cirugías programadas. Se habla de una máxima presión, sobre todo en esas camas, en las camas de las UCI. Sí, un hospital como el mío, que siempre tiene alguna cama libre para cualquier contingencia que pueda suceder, sobre todo de tipo quirúrgico, pues ahora mismo están teniendo que prácticamente jugar el Tetris para poder encajar los pacientes que vienen por urgencias, que salen a planta, y la clave es que muchos pacientes que requieren una cirugía tienen que pasar por cuidados intensivos durante unos días y ahora mismo no se les puede asegurar que se puedan intervenir con esta garantía, con lo cual es posible que se tengan que anular intervenciones y con todas las consecuencias que ello conlleva, claro. Médicos de los principales hospitales de Barcelona están pidiendo responsabilidad a la población. Estamos en la tercera ola y todavía no tenemos exactamente los datos de fin de año. Una situación que ustedes valoran que podría complicarse aún más. Sí, de hecho todavía estamos viendo los ingresos de cada día, bueno, el panorama es muy similar. Cenas de Navidad, de Nochebuena, lo que sea, reuniones en las que varias personas han sido contagiadas por alguna persona y algunos de ellos tienen que requerir ingreso hospitalario. Y estamos viendo todavía los de la noche y fin de año, ¿no? A día 14 que estamos, todavía viene esa gente ayer o hoy mismo, que en la cena de fin de año pues se han contagiado
con lo cual es de esperar que todavía en los días de fiestas posteriores a fin de año se hayan producido más ingresos que repercutan en los ingresos que veremos en los próximos días. Para que la población se haga una idea, en estas últimas semanas se dan más ingresos que altas se dan, ya no solo por COVID, sino por cualquier otra patología. Sí, ahora mismo los hospitales tienen que realmente tirar de inventiva para conseguir camas de hospitalización, intentar dar de alta a aquellos pacientes que no tengan un criterio estricto de estar ingresados, que a lo mejor están esperando una prueba complementaria que se pueda hacer de forma ambulatoria. Pues a estos pacientes hay que intentar hacerles entender que esta cama que está ocupando, pues que a lo mejor es necesario para otra persona que no puede estar en su casa. Está claro que no hay que relajarse, doctor, decía, pero no sé si quizás ahora, pues tras el paso de Filomena y estas duras restricciones que están sufriendo, podrían ayudar. No sé cómo lo valoran ustedes. Bueno, está claro que al final el riesgo de contagio mayor son cuando se reúnen muchas personas en un sitio cerrado, ¿no? Ya sea en domicilios, ya sea en locales, lo que sea, ¿no? Claro, ahora con estas restricciones debido a la ola de frío, pues mucha gente quedará en casa, habrá menos reuniones familiares, pero la gente se seguirá juntando en sitios cerrados, más cerrados que nunca debido al frío, con lo cual el riesgo puede incluso aumentar en determinadas situaciones. O sea que no bajar la guardia, mascarilla, distancia social e intentar reducir al máximo el riesgo de contagio, mientras que no tenemos otros recursos, ¿no? Hasta que la vacuna no empiece a extenderse más. Pues muchas gracias por atendernos, David de la Rosa, neumólogo, que sabemos que estos últimos días hemos tardado en contactar con usted debido al trabajo. Muy bien, no hay problema. Muchas gracias a ustedes. Europa, lo vemos, sufre las consecuencias de la tercera ola de contagios que está provocando la saturación de los hospitales en muchos países, no solo aquí. Además, Miguel, las muertes siguen siendo elevadas. Sí, el continente europeo notifica más de 630.000 víctimas mortales por la COVID-19 desde el inicio de esta pandemia. La tercera ola se está cebando con países como Francia, que notifica más de 1.000 fallecidos por la COVID-19 en las últimas 24 horas y ha obligado al gobierno francés a tomar nuevas medidas de confinamiento que anunciará en las próximas horas. Pero también Reino Unido bate cifra récord de fallecidos, con más de 1.500 personas que han perdido la vida por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Esto ha obligado al gobierno británico a improvisar morgues de emergencia debido a la cantidad de cadáveres que se están produciendo en los últimos días en el país. Pero también Alemania notifica cifra récord de fallecidos, más de 1.200 víctimas mortales por la COVID-19. Todo ello a pesar de las duras medidas implantadas por el gobierno alemán hace tan solo unas semanas. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, dijo este miércoles ante la Cámara Baja del Parlamento, el Bundestag, que pese a las altas cifras de contagios de coronavirus, 2021 es también un año de la esperanza, dijo, por el comienzo de la campaña de vacunación. El ministro informó que hasta el momento han sido vacunadas más de 750.000 personas. La comunicación, señaló, es importante para disipar dudas sobre la vacuna, ya que solo se podrá vencer al virus, dijo, si a lo largo de este año la gran mayoría de la gente está dispuesta a vacunarse. Spahn defendió contra algunas críticas que los contratos con los fabricantes para adquirir las vacunas se hayan hecho a través de la Unión Europea en lugar de haber optado por una vía nacional. El ministro reiteró que se han asegurado suficientes dosis y que aunque probablemente algunos países como Francia o Alemania hubieran podido negociar por su cuenta, otros miembros de la Unión no hubiesen tenido esa posibilidad, lo que hubiera acarreado problemas a largo plazo. En el segundo trimestre del año, según el ministro, la situación será mejor que ahora, puesto que la farmacéutica alemana BioNTech, que desarrolló la vacuna conjuntamente con la estadounidense Pfizer, podrá haber aumentado sus capacidades de producción gracias a una nueva fábrica. Miramos a China, porque ha tenido que pasar más de un año desde los primeros casos detectados para que por fin un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud haya podido aterrizar en Wuhan. Los científicos están ya en la ciudad considerada epicentro mundial de la pandemia para investigar su origen. Este ha sido el recibimiento en el aeropuerto, como ven, con estrictas medidas de seguridad y test PCR para todos justo al llegar. La misión ha estado exenta de contratiempos. 2 de los expertos han tenido que quedarse en Singapur por haber dado positivo en un test de antígenos.
Sin embargo, la expedición no podrá ponerse a trabajar inmediatamente. El equipo deberá seguir el protocolo de prevención y guardar cuarentena durante 14 días. Además, esto ocurre, Miguel, cuando China confirma el primer fallecimiento por COVID tras 8 meses sin defunciones. Sí, son medidas de un estricto protocolo de contención del coronavirus que mantiene el país desde el inicio de esta pandemia. Precisamente la expedición de la Organización Mundial de la Salud llega a China en pleno repunte de contagios. China notifica en las últimas 24 horas 138 nuevos positivos. De ellos, algo más de 120 son de transmisión local. De ello, esto ha obligado al gobierno chino a confinar a 4 ciudades muy cercanas a Pekín para evitar que los contagios se disparen en las próximas semanas. Además, el gobierno, como bien decías, ha notificado el primer fallecido después de 8 meses sin notificar ningún fallecimiento por la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud investigará el origen de este virus para conocer cómo comenzó todo y empezar a tomar medidas en el país. Nuestros científicos están mejor equipados y son súper inteligentes, son realmente buenos en lo que hacen. Además, ya tenemos vacunas contra esto, así que estamos en un lugar donde podemos entender, podemos aprender más rápido y tenemos esta fantástica colaboración y cooperación global. China hará cumplir estrictamente los requisitos y las reglamentaciones pertinentes de prevención y control de epidemia. También apoyaremos para la investigación internacional conjunta de los expertos de la OMS en China. En Europa lo hemos visto, Alemania alcanza nuevo récord de fallecidos en las últimas 24 horas, 1.244 muertos. Vamos a conocer, como cada día en Atlántico Noticias, la situación en el país hermano, ahora de la mano de un canario que vive allí. Saludamos a Néstor Batista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lamentamos cifras dramáticas con las que amanecen hoy. Sí, acabo de ver también en el periódico que lo de fallecidos, creo que ha habido un nuevo récord, 1.200 fallecidos en 24 horas. Los médicos cifran en más de 5.000 las personas que se encuentran en estos momentos hospitalizadas en las UCI. No sé si hay riesgo de un colapso hospitalario. Pues la verdad es que yo soy arquitecto, o sea que no soy experto en el tema pero lo que estuve escuchando esta mañana en las noticias es que todavía no se espera que las UCIs de los hospitales en general estén saturadas. Creo que de todas formas Alemania es uno de los países que tiene más camas de UCI con respecto al número de habitantes en Europa, con lo cual llegar al tope probablemente sea complicado. También depende un poco de la región. Por ejemplo, en Berlín la incidencia no ha sido tan alta. Hay zonas o regiones en Alemania en las que la incidencia ha sido mucho más alta y probablemente allí sí haya algún tipo de problema. Los malos datos, estos malos datos que están detectándose en las últimas semanas, les llevan a restricciones más duras. Estaban impuestas hasta el 1 de febrero, pero el gobierno incluso no descarta ampliarlas hasta el mes de abril. Sí, la verdad es que como todos, supongo que en España aquí cada semana cambian las medidas y bueno, desde el principio de la pandemia, en principio las medidas en Alemania han sido un poco más suaves que en España, o sea, no ha habido un confinamiento total como hubo en marzo, abril y mayo, creo que en España, pero sí es verdad que, por ejemplo, ahora mismo está todo cerrado, o sea, todo a excepción de Claro, los comercios esenciales es lo que continúa abierto en Alemania. Señor Batista, es arquitecto, nos lo comentaba, parece que hemos perdido la conexión con Néstor Batista, es un canario que se encuentra residiendo en Alemania. Ya nos comentaba que la situación está siendo preocupante en el país hermano, donde continúan las restricciones y al menos se espera que puedan alargarse hasta el mes de abril. Vamos a intentar recuperar esa conexión, pero mientras seguimos, porque por cierto que la Organización Mundial de la Salud ha dado su cifra estimada de personas que ya en estos momentos han recibido la primera dosis de alguna de las vacunas. Hablan de 28 millones de personas vacunadas en 46 países del mundo.
Unos 28 millones de personas se han vacunado ya de la COVID-19 en 46 países del mundo. Así lo informó este miércoles el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. En un encuentro con internautas a través de las redes sociales, Ryan indicó que en estas campañas se están usando 5 vacunas diferentes y destacó que de los 46 países donde ya se ha empezado a vacunar, solo uno pertenece al grupo de las economías de bajos ingresos. Se trata de Guinea, donde se administra la vacuna rusa. En este sentido, volvió a pedir mayor solidaridad a las naciones más ricas. There are populations out there who want and who need vaccines who are not going to get them unless and until we begin to share better. La población vacunada hasta ahora representa un 0,3% del total mundial, lejos del 70% que los científicos creen que es necesario como mínimo para lograr una cierta inmunidad de grupo. Van a ver ahora una fotografía real de la península ibérica donde se aprecia perfectamente cómo buena parte de su extensión ha quedado cubierta de nieve. Ahí la tienen. Es una situación insólita la que ha provocado Filomena. Es habitual ver nieve en zonas como Sierra Nevada, que también se aprecia en esta imagen, pero ven como buena parte de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Aragón están teñidas de blanco. Es una imagen de la Agencia Espacial Europea. Y ahora nos vamos a unos kilómetros más cerca del suelo en avión y eso sí, a cámara rápida. Son unas imágenes difundidas por la cuenta de Twitter de controladores aéreos y grabadas estos días pasados por un piloto de Iberia. Vemos cómo este avión cruza buena parte de la península. Repetimos, el vídeo está acelerado y se aprecian campos, pero también ciudades cubiertas de nieve. Este es uno de los pocos aviones que ha podido aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Baraja, que sigue con restricciones hasta las 11 de esta noche. Ante esta situación, Madrid continúa con la idea de solicitar la declaración de zona catastrófica tras dejar la nieve prácticamente paralizada a la comunidad. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha cuantificado los daños que ha dejado Filomena en unos 1.400 millones de euros. Silvia Mascareño, Madrid, la capital, continúa tratando de recuperar la normalidad. Sí, pero muy lentamente. De hecho, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, no solo ha cuantificado los daños, sino también ha advertido que tardará todavía varios días en recuperarse esa normalidad. Ahora mismo, tan solo el 17% de las calles de la capital es transitable. Todavía hay edificios totalmente inaccesibles, entre otros muchos colegios de los que hay que revisar la estructura antes de permitir el regreso a las aulas. También los cementerios, de hecho, se han paralizado los entierros desde el pasado fin de semana. Todo en medio de una tercera ola de la pandemia que golpea con dureza a esta Comunidad de Madrid. Hay que recordar que aquí la incidencia acumulada, 14 días cada 100.000 habitantes, está por encima de la media, los 627 casos. Solo ayer se notificaron 3.813 nuevos contagios y fallecieron 31 personas y además los hospitales siguen saturados y también los ingresos en UCI. Por eso la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, advierte que sobre todo las 2 próximas semanas serán muy complicadas aquí en la Comunidad de Madrid. Y les contamos ahora una de las noticias más relevantes de las últimas horas. Aprobada la resolución para comenzar el juicio político por insurrección a Donald Trump. Así, la presidenta de la Cámara Baja terminaba una sesión de votación que duraba más de 8 horas. Todos los demócratas votaron a favor de este proceso de destitución, pero también lo hicieron 10 republicanos descontentos con la forma de actuar el pasado 6 de enero del por ahora presidente. Por lo tanto, queda aprobado por la Cámara de Representantes el impeachment contra el presidente saliente Donald Trump. Ningún presidente había sido censurado con tantos votos de su propio partido y se convierte Itziar Pérez en el primero de la historia de Estados Unidos en ser censurado 2 veces. Así es, y sobre ese proceso de destitución ya se ha manifestado Joe Biden, presidente electo. A través de un tuit afirma que la prioridad del Senado debe ser llevar a cabo ese análisis de la pandemia para mejorar la situación estadounidense y también, por otro lado, por la crisis económica, y que el juicio político también debe trabajarse con él, pero sobre todo con estas metas como prioridad. Como bien dices, la Cámara de Representantes ha aprobado esa resolución. Ahora estamos pendientes todavía
de cuándo llevarán los demócratas al Senado ese documento. Lo pueden hacer, como decimos bien, a final de mes, esperar a que haya una mayoría simple demócrata, o lo pueden hacer de forma inminente para no alterar la toma de posesión de Joe Biden. Una toma de posesión sobre la que ya se está trabajando en materia de seguridad. Hay de 15.000 a 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, no solo velando por la seguridad del Capitolio y de los 50 estados, sino también por la seguridad de algunos políticos como el vicepresidente Pence. Por otro lado, continúa el rechazo a Donald Trump, no solo, por ejemplo, de aplicaciones como Twitter y Facebook, sino también YouTube se ha sumado a ese bloqueo de contenidos, y también en el modo empresario, porque Trump no solo político, sino también empresario. Por ejemplo, el banco alemán ya ha rechazado hacer más negocios con él. 232 frente a 197, la Cámara de Representantes da vía libre para que el Senado juzgue a Donald Trump en un impeachment, el segundo juicio político al que se enfrenta en menos de un año y a menos de una semana para que acabe su mandato. Y ahora, con tristeza y con el corazón roto por lo que esto significa para nuestro país, de un presidente que incita a la insurrección. Una firma después de una votación de más de 8 horas. Fue un ataque bien organizado en nuestro país que fue alentado por Donald Trump. No creo que el impeachment sea una opción inteligente, por lo que urjo a mis compañeros a reconsiderar la mayoría. División en el partido de la un presidente. 10 republicanos respaldaron el juicio político. Dentro y fuera, la Guardia Nacional protege el Capitolio. Este miércoles, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado 2 veces. Si todo va como esperan, en el Partido Demócrata quedaría inhabilitado, entre otras cosas, para postularse como candidato a las próximas elecciones. Estados Unidos está dando mucho de qué hablar y lo hará en la próxima semana. Recuerden que el próximo miércoles 20 de enero está previsto que Joe Biden tome posesión de su cargo. Vamos ahora, como cada jueves, a analizar la situación del país estadounidense de la mano de la periodista María Rosman. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Llevamos ya semanas escuchando la palabra impeachment, ese denominado juicio político, pero realmente, ¿qué es y por qué se abre ahora? Bueno, el juicio político en este caso viene siendo una moción de censura, y la idea es que si se cometen crímenes que se consideran de una cierta gravedad, el presidente pues no está por encima de la ley, tiene que responder. No es realmente un proceso que lleve en sí una penalidad, una condena, como en cualquier proceso que veríamos en un tribunal, pero sí es verdad que tiene efectos a la hora de destituir al presidente, aunque claro, como tú decías, estamos ya simplemente a una semana, un par de días, menos de una semana de que el nuevo presidente sea investido, ¿no? María, si te parece, vamos a escuchar las últimas declaraciones que ha hecho precisamente Donald Trump. Exactamente, ha difundido un nuevo vídeo en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca tras tener sus cuentas bloqueadas, donde ha condenado la violencia, pero no ha hecho referencia a esta decisión que ha tomado la Cámara de Representantes. La incursión en el Capitolio de los Estados Unidos golpeó el corazón mismo de nuestra república. Enfureció y consternó a millones de estadounidenses en todo el ámbito político. Quiero ser muy claro, condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. El presidente saliente, María, continúa, como vemos, sin reconocer los disturbios del Capitolio. Sí, bueno, reconoce los disturbios, pero no reconoce su participación, ni muchísimo menos, aunque sí es verdad que hay algunas conversaciones en las que se sabe que con, por ejemplo, Mitch McConnell, en las que ha dicho que sí es verdad que él ha tenido algo que ver, pero no lo dice públicamente, obviamente. Ahora, hay que entender que esta declaración que hemos visto del presidente en Twitter por medio de la Casa Blanca, porque él no puede directamente hablar, porque, como han dicho anteriormente, está bloqueado, obedece a varias razones, entre ellas, que también lo comentaba la compañera Isia anteriormente, desde el punto de vista económico le están cerrando todas las puertas a Donald Trump en sus negocios, y él está viendo que su marca, la marca Trump, va a salir realmente dañada de todo este proceso. Entonces yo creo que ha sido una manera de intentar, no tanto desde el punto de vista histórico como presidente, que ha sido imputado 2 veces y que tiene estos cargos tan terribles, sino una manera de intentar salvar lo que pueda de sus negocios. Otra situación inédita que hemos visto en las últimas horas es cómo se encuentra el Capitolio. Está tomado literalmente por los militares. María, parece de película. Hemos visto hasta imágenes de soldados de la Guardia Nacional transportando fusiles de combate. Aseguran que para garantizar la seguridad. Exactamente, y tampoco hay que extrañarse, dado lo que vimos la semana pasada, ¿no? El asalto al Capitolio fue un asalto a la democracia, la institución más sagrada realmente de la democracia estadounidense, y no han cesado
digamos, estrategias de volver a intentar un nuevo asalto para el día 20 de enero. De hecho, empezando este fin de semana, ya se prevé que pueda haber en diferentes capitolios del país acciones violentas. Entonces, para evitarlo, ¿qué es lo que han hecho? Pues obviamente lo único que les ha quedado, que es convocar a la Guardia Nacional, hasta 20.000 efectivos para proteger que se haga esta transición pacífica. Ese es el legado del presidente Donald Trump, ¿no? Que estamos viendo el Capitolio de los Estados Unidos como si fuera una república bananera. Porque ¿cuál es exactamente el perfil de los seguidores de Trump? Vemos gente de muy diversa escala social. En las últimas horas hemos conocido incluso que el campeón olímpico de natación, Michael Phelps, está acusado de participar en ese asalto al Capitolio. Bueno, los seguidores de Trump los podemos ver dentro del Partido Conservador. Ahora, si estamos hablando de los que participaron en este asalto al Capitolio, sí, sabemos perfectamente que algunos de los detenidos son exmilitares, militares en activo, policías, bomberos, hijos de jueces, es decir, va a través, de forma transversal en diferentes segmentos de la sociedad. Y por supuesto que también hemos visto y ha llamado mucho la atención el tema del nadador. No es Michael Phelps, es otro nadador, pero que también es olímpico y también tiene 2 medallas de oro en su haber, entre otras que también ha conseguido, ¿no? Es decir, esto se ha filtrado a muchos niveles. Sabemos que algunos congresistas posiblemente también hayan tenido algo que ver, porque se está investigando el hecho de que el día anterior se dieron algunos tours de reconocimiento a algunas de estas personas para que supieran exactamente a dónde tenían que ir, e incluso algunos botones de pánico de algunos, que se llaman así, de algunas de las oficinas de los congresistas fueron desactivados previamente a que se llevara a cabo este asalto. Es decir, que podemos ver diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles educativos, de diferentes segmentos económicos que han participado en este asalto al Capitolio. Y dejando ahora la política, María, otro de los temas de máxima actualidad en Estados Unidos son las cifras del coronavirus. El país ya contabiliza 23 millones de casos y este miércoles llegaron a registrarse 4.500 fallecidos en solo 24 horas. Tristes récords que continúan. Sí, exactamente, y sabemos también que, entre otras cosas, aparte del legado que también vemos en España después de las fiestas navideñas y que van a seguir surgiendo casos, también hemos visto que este evento multitudinario por fuera del Capitolio, en el que participaron tantos miles de personas, también es lo que se considera un super spreader event, es decir, un evento del que también vamos a ver personas que se han contagiado. De hecho, incluso dentro del Congreso sabemos que los republicanos, muchos de ellos no querían ponerse la mascarilla, los tuvieron que poner a todos juntos en un espacio muy pequeño durante el tiempo que estuvieron el asalto estaba ocurriendo, y algunos, al menos 3 demócratas han dado positivo ahora para la COVID. Es decir, los números están ahí, las cifras están ahí, no van a parar por ahora y la vacuna va muy, muy retrasada. Pues muchas gracias, María, y seguiremos contactando contigo, sobre todo ya de cara a la próxima semana con esa cita que tenemos en Estados Unidos. Muchísimas gracias, aquí estaré. Y en Calabria, en Italia, seguimos. Allí ha comenzado el macrojuicio contra más de 300 personas acusadas de formar parte de la mafia siciliana. El juicio se celebra en un búnker construido para la ocasión, que puede albergar a unas 1.000 personas para respetar las normas anti-COVID. Además de los 300 acusados, desfilarán más de 400 abogados que tendrán que tratar de exculpar a sus clientes de delitos como el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión o la usura. Cambiamos de asunto. Las plataformas online se han convertido en un medio vital para la educación. Ahora mismo, gran número de universidades mantienen su docencia online. Vamos a hablar con Javier Santolaya, doctor en física de partículas, ingeniero y divulgador en redes sociales. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Señor Santolaya, nadie mejor que usted para conocer la revolución de la educación en tiempos de COVID. Sí, la verdad es que esta circunstancia tan desafortunada pues también ha puesto un poquito en la palestra esta opción de enseñanza que es usar un poquito las tecnologías, las herramientas, los vídeos para apoyar la labor docente, y que incluso, aunque no se puedan dar las circunstancias apropiadas para la enseñanza cara a cara, ¿no?, en el aula, como lo que está ocurriendo, pues que los alumnos sobre todo no paguen esta situación tan excepcional. Entonces, bueno, herramientas hay muchas y es muy bonito que todo el colectivo digital, ¿no?, que lo que se hace en YouTube, pues pueda servir también para apoyar las aulas, apoyar a los profesores, y que los alumnos, que son los mayores perjudicados, pues no sufren las consecuencias de todo esto que estamos viviendo.
Internet en estos momentos es un libro más, pero nos gustaría saber cómo surgió la idea esa de innovar a través de las redes sociales, hacer esas técnicas tan didácticas para captar a los alumnos en aspectos tan complicados como puede ser la física. Sí, bueno, yo soy un friki de manual. Yo estudié telecomunicaciones, luego hice física, doctorado en física, soy doctor en física de partículas, así que soy consciente de lo difícil que es la materia, de la física, pero sobre todo de lo difícil que es transmitirla, ¿no? Y que la gente lo sienta como algo cercano o divertido. Entonces un poco lo que me pasó a mí es que yo hice el doctorado en física de partículas y cuando acabé, pues un poco la inquietud que tenía era cómo transmito todo esto que he aprendido, esta experiencia que he vivido, porque estuve en el descubrimiento del bosón de Higgs en Ginebra. Era un momento en el que tenía muchas ganas de contar todo lo que pasaba y en las redes sociales y en particular en YouTube encontré un lugar donde poder acercarme a la gente joven, porque al final ellos tienen mecanismos diferentes de comunicación de lo que tenemos nosotros, lo que se hacía antes. Ellos están ahí en las redes sociales, tienen otra forma de hablar, otra forma de comunicarse y dije, bueno, ¿por qué no lanzarme a transmitir todo esto que sé en una plataforma tan diferente? Y bueno, pues llevo como 5 años ya haciendo esto y la verdad que es una maravilla porque te permite acceder a toda la población de todos los rincones del mundo y esto es algo que a mí personalmente, que soy apasionado de la física y me gusta contarla, pues me parece un auténtico regalo. La pandemia ha demostrado que la educación 100% online es viable, a pesar de que haya todavía profesores que no quieran adaptarse a esta nueva situación. Y un ejemplo lo tenemos en usted, que tiene millones de seguidores. Bueno, realmente, y esto es una cuestión que, pues, para debatir durante horas, realmente la educación presencial a día de hoy sigue siendo necesaria porque se trabajan otro tipo de capacidades. Al final, el mundo, aunque nos metamos en el mundo virtual, la vida sigue y es fundamental relacionarse con otras personas, trabajo en equipo y otro tipo de capacidades que bajan más allá de lo que puedes aprender en un libro. Entonces, yo me considero más un apoyo. Yo creo que todos los que hacemos trabajo online somos un apoyo, una ayuda, un complemento. Y en ese sentido la labor del docente, del profesor y lo que se ha hecho toda la vida en el aula, que es el profesor hablar con los alumnos con los alumnos con el profesor, eso es algo fundamental que tiene que seguir ahí. Pasará la pandemia y seguirá habiendo profesores, seguirá habiendo aulas. La educación se tiene que renovar, se está renovando, pero esto no es un sustituto, esto es una ayuda, un complemento y que en época de COVID pues se ha hecho más importante porque permite mantener una distancia que en un aula no es posible. Así que eso estamos, en apoyar esta situación a los más perjudicados, que son profesores y alumnos en este caso. Pues Javier Santolaya, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Un gusto, Marta. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 2 menos cuarto con más información, pero antes nos dejamos con el rey del rock, tal día pero como hoy, de 1973. Este concierto de Elvis Presley, celebrado en Hawái, se convirtió en la retransmisión televisada más vista de la historia hasta ese momento. Con él se quedan. Enseguida llega el Telenoticias 1 con toda la actualidad de las islas. Que pasen una buena tarde. Adiós. Night train is winding low. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see a robin weep when leaves began to die? He's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a fall.